¿sí? Es algo que está inclinado y la componente paralela se opone al movimiento. La componente paralela del peso se opone al movimiento y eso es lo que ocasiona que se pierda fuerza. Hay cierta resistencia que se genera y eso puede dar lugar a que se pueda perder tracción. Entonces, la idea es, en el caso de los ferrocarriles, a fin de no perder energía ni fuerza, las pendientes tendrían que ser bastante suaves. Incluso en el caso de movilidades, si tenemos pendientes fuertes bastante prolongadas, ningún auto puede subir eso. Entonces, necesariamente hay que buscar maneras a fin de que las pendientes puedan ser lo más suaves. Y para eso, mucho tiene que ver la tecnología en la construcción, ¿sí? Entonces, si se construye bien un camino o una vía férrea, se pueden conseguir pendientes que sean apropiadas. Ahora, si es que no se pueden conseguir pendientes que sean apropiadas, hay la opción de las excavaciones de puentes, o perdón, túneles, o la construcción de puentes o algunos rellenos para superar zonas en depresión y así evitar pendientes que sean pronunciadas. Entonces, se pueden hacer muchas cosas a fin de evitar pendientes y algunas cosas que puedan causar pérdidas en la fuerza. Bien, vamos a ver ahora acerca de lo que son las vías de transporte, ¿sí? Entonces, cuando hablamos acerca de estas vías de transporte, nos referimos al lugar donde estos medios de transporte empiezan a interactuar. Bien, vamos a empezar leyendo esta parte, ¿sí? A ver, César, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor? ¿Estás ahí, César? No, no está. Arnold. Ya está bien, Inge. ¿Se escucha, no? Adelante. Sí, está bien, adelante. Vías de transporte. Las vías de transporte se relacionan con el diseño del medio de transporte y las fuerzas motrices, por medio de las cargas que transporta el medio y de las pendientes y curvas que imponen restricciones al tamaño, la velocidad y la fuerza de tracción de los medios de transporte. Las vías de transporte se relacionan también con el control de operación por medio de la capacidad de la vía y la separación entre medios de transporte. Bien, correcto, ¿no? Entonces, las vías donde circulan estos medios de transporte dependen del diseño, la fuerza motriz, la carga, pendientes, curvas, velocidad, tracción, en fin. Ustedes van a ver más adelante en otras materias, por ejemplo en carreteras, que cuando se diseña un camino, generalmente se diseña para una velocidad. Por ejemplo, un camino se diseña para movilidades que van a 60 o 80 kilómetros por hora. Y han debido notar que en la parte de las curvas, los caminos tienen una pendiente transversal inclinada, ¿sí? No son todos rectos, ¿no? Sino tienen como un peralte que se llama, donde ese peralte contribuye a que los autos que están circulando con velocidad
puedan contrarrestar la fuerza centrífuga que ocasiona el giro del auto. Entonces, estas vías de transporte dependen también de las movilidades que están circulando y el peso. Entonces, es importante tomar en cuenta todos estos detalles. Bien, vamos a ver cuáles son las principales funciones de un camino. A ver, vamos a ver esto. A ver, Carlos Pérez, ¿puedes leerlo, por favor? Buenas tardes, Inge. Funciones del camino. Sí. Dice, las vías de transporte proporcionan apoyo a los medios de transporte en todo tiempo. Facilitan el desagüe, permiten la adherencia friccional para aceleración, desaceleración y cambio de dirección. Gracias al diseño de la anchura, las intersecciones, las sobrelevaciones, los desagües, las distancias de visibilidad, el ancho de los canales, las vías férreas, etc. Permiten el movimiento y el rebase con seguridad y a niveles de servicio establecidos. Las vías férreas, las tuberías, las bandas transportadoras y las ondas radiales centrales o laterales guían directamente el vehículo a la carga. La expresión sistemas de guía sustituye a veces el término vías de transporte para indicar esas funciones. Bien, muchas gracias, Carlos, por la lectura. Entonces, estas vías no solamente cumplen el objetivo de transportar, sino que también tienen algunas mejoras, como dice acá, permiten la adherencia y también para la aceleración y la desaceleración. Es decir, que se ha investigado de que el asfalto es un buen componente para la adherencia entre la llanta y el camino. Lo mismo pasa con el pavimento rígido. Ahora, si ustedes son más observadores, habrán notado que los caminos, por lo general, tienen ciertas características que tienen que ver con su propio mantenimiento. Por ejemplo, se habla acerca de los desagües. Un camino no es en sentido transversal del todo plano, sino que tiene cierta pendiente transversal, una que va hacia cada lado, lo que se denomina bombeo. Tiene la forma de un lomo, así lomo de pez le dicen, ¿no? Entonces eso da lugar a que cuando el agua cae sobre un camino, el agua se escurre hacia los lados. Y en los lados tienen cunetas. Han debido notar que tiene una parte más pronunciada en los bordes y el agua se concentra en las cunetas, y en sentido longitudinal también el camino tiene una pendiente que va creciendo o decreciendo. O sea que aparte de conducir las aguas a los bordes, también el mismo camino hace que el agua circule en una dirección con destino hacia una rejilla o un sumidero, que tiene un sistema de canales que se encarga de eliminar esa agua del camino. Entonces, a eso se le llaman las pendientes que tienen una vía. Entonces, hay pendientes transversales y pendientes longitudinales que tienen el objetivo de garantizar el correcto desagüe de las aguas de lluvia, ¿no? En un camino. Ustedes han debido notar que en algunas partes de la ciudad o en otros lados, a veces el agua se acumula en las esquinas o en ciertas partes de los caminos, y es muy desagradable porque no se puede pasar
o cuando un auto pasa a velocidad hace salpicar, o el mismo auto puede mojarse interiormente y puede ocasionar de que deje de funcionar. Y cualquier otra cosa podría pasar, ¿no? Entonces el camino tiene también estas particularidades que lo ayudan a su propio mantenimiento. Ahora podemos hablar acerca de vías férreas, canales y otro tipo de cosas que también presentan cierta tecnología que ayudan a su propio mantenimiento. Bien, ahora vamos a ver o hablar acerca de la estructura de los caminos viales. Esto ya habíamos visto un poco, así que lo vamos a ir repasando. Fíjense que era esta capa que se llama subrasante. ¿Qué es la subrasante? A ver, Efraín, Choque, ¿qué es la subrasante? Es la capa que está debajo de todas las capas. Claro. Sí. O esta parte del concepto voy a leer. La capa subrasante o terreno de fundación es el terreno natural. ¿Sí? O sea que todo camino se construye en un terreno natural. Y cuando ese terreno natural es muy malo, entonces se procede a sacar y en su lugar se incorporan este tipo de capas hasta conseguir la elevación que uno necesita. Entonces, la subrasante podríamos decir que es el terreno natural, que por lo general es malo. Cuando lleven suelos, van a ver acerca de suelos que son buenos o malos para la construcción de caminos, ¿no? Bien, joven, se ha cortado, disculpen. Entonces, este terreno de subrasante, podríamos decir que es el terreno natural, ¿sí? Que por lo general se saca y se incorpora a otros que tienen mayor capacidad portante. Luego viene lo que es la capa subbase. Si ustedes se fijan que la capa subbase es un material granular seleccionado. Quizás recuerden que en la materia de suelos ya han visto la distribución del tamaño de partículas. Según el sistema unificado, por ejemplo, la arena, ¿qué tamaños tiene? Va de 0.075 hasta ¿cuánto? 5. ¿Hasta cuánto? De 0.075 milímetros hasta, han debido ver eso en suelos. 4.75. Eso, 4.75. Y la grava de 4.75 hasta ¿cuánto? 7.62. Sí, 76.2 milímetros. Y después, ¿qué viene? A partir de la grava de 76, ¿cómo se clasifica esa partícula cuando es más grande a 76? Se llama bolón o guijarro. Y algo más grande que eso, más de 300 milímetros, se llama canto rodado. Entonces, esta subbase está entre grava y bolón. ¿Sí? Son partículas grandes. Y la idea es de que tiene una granulometría más estricta
de tal forma de que las partículas pueden acomodarse en sus espacios vacíos. Entonces eso crea una plataforma firme. Ahora, arriba viene la capa base. Esta es más fina. Tiene entre arena, arcilla y grava. Entonces, esto también ocasiona una capa de soporte. Entonces, la capa base ya es un material más fino, entre arena, arcilla y grava. Entonces, esto cuando se compacta, crea una superficie totalmente rígida, indeformable, que se asienta sobre la subbase. Y recién se pone la base asfáltica, el asfalto, ¿no? Que por lo general tiene entre 3 a 4 centímetros, o hasta 5 centímetros, ¿no? De 3 a 5 centímetros, y ahí está la capa de rodadura, ¿no? Entonces, a fin de que esta base asfáltica no se deforme, se necesita todas estas capas, que todo esto se llama el paquete estructural. Tanto para carreteras, aeropuertos u otro tipo de obras donde circulan tráfico, tiene esta misma configuración. Entonces aquí se habla un poco acerca de estas capas. Vamos a ver qué función cumple la capa subbase. La subbase es esta de acá. Y vamos a ver por qué tiene material bastante grueso. A ver, esta parte, puedes leerlo, Efraín, por favor. Ya. ¿Me escuchan, no, dije? Sí, adelante. Ya. Servir de capa de drenaje al pavimento. Controlar o eliminar los cambios de volumen, elasticidad y plasticidad perjudiciales en tener el material de la subrasante. Controlar la ascensión capilar del agua proveniente de las capas freáticas cercanas o de otras fuentes. Bien, gracias por tu lectura, Efraín. Entonces, drenaje. Al ser una capa con materiales gruesos, elimina los cambios de volumen. No tiene plasticidad, o sea que es indeformable prácticamente. Y también, como es material grueso, es poco probable que el agua pueda subir por capilaridad. Entonces, esto impide de que manantiales u otro tipo de agua pueda subir a la superficie. El agua es el principal enemigo de los caminos y es lo que destruye. ¿Sí? Cuando el agua ingresa a la capa base, lava los pinos y eso hace que las partículas se vuelvan a acomodar y ocurre un asentamiento. Se rompe la capa de rodadura, empieza a entrar más agua, empieza a cambiar de volumen la capa base y empieza a destrozarse el camino. Entonces la capa subbase evita de que el agua suba por abajo y la capa de rodadura impida de que el agua filtre por la parte de arriba. ¿Sí? Entonces esta subbase es importante. Bien, ahora veremos todo esto. Hablemos de la capa base. A ver, Denilson, ¿puedes leerlo, por favor? Capa base. ¿Estás ahí?
Eric García, a ver, léelo tú, por favor. A ver, Pablo Ferrer, por favor. Ser resistente a los cambios de humedad y temperatura. No presentar cambios de volumen que sean perjudiciales. El porcentaje de desgaste según el ensayo de Los Ángeles debe ser menor a 50%. La fracción que pase el tamiz número 40 debe tener un límite líquido menor del 25% y un índice de plasticidad inferior a 6. La fracción que pase el tamiz número 200 no podrá exceder de la mitad y en ningún caso los 2/3 de la fracción que pase el tamiz número 40. La gradación del material de la base es importante que se halle dentro de los límites indicados en las curvas gránulo métricamente indicadas para el material pétreo a emplearse de acuerdo a especificaciones. El CBR no debe ser menor a 50%. Gracias por la lectura, Pablo. Entonces, cuando hablamos de la capa base, tiene que ser resistente a los cambios de humedad. ¿Sí? Tiene que ser un material que no experimente incrementos de volumen, porque hay algunas arcillas que cuando tienen la presencia de humedad, incrementan de volumen y cuando se secan, pierden rápidamente su volumen. Entonces son arcillas expansivas. Hay también los suelos colapsables. O hay incluso arcillas que cuando tienen contenido de humedad tienden a repelerse. Eso se llaman las arcillas dispersas. Entonces, la capa la capa base tiene que ser apropiada. El tamiz número 40, ¿sí? Entonces, todo tiene que pasar el tamiz. ¿Cuántos milímetros es el tamiz 40? ¿Alguien recuerda? 4.75 inch. No. 2 milímetros. ¿Ya? El límite líquido menor del 25% y un índice de plasticidad inferior a 6. El tamiz 200, ¿qué medida tiene? Cero 0.07. ¿No ve? Bien. Entonces, tiene que pasar el tamiz 200 solamente la mitad. O sea, tiene que tener fino, parte de arena y gruesos. ¿Sí? El CBR es un ensayo de... estas son siglas en inglés. Índice de California se le llama. Entonces se hace unos disparos de un penetrómetro al paquete estructural y tiene que la resistencia de ese bastidor tiene que dar un valor que se mide.
la desintegración No se escucha. estructural. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha, Inge. Entonces, esta Sí. capa es protectora que impide el desgaste o la desintegración del paquete estructural. Entonces, con el tiempo, esta capa base asfáltica tiene que ser mejorada, tiene que tener su mantenimiento. Bien, hablemos de la capa de rodadura. Hay algunos detalles sobre esta capa de rodadura. A ver, Brian Fuentes, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Estás ahí, Brian? Inge. Léelo, Sí, por favor. está formada por una aplicación bituminosa de asfalto o alquitrán y tiene por objetivo sellar la superficie impermeabilizándola a fin de evitar la infiltración de las aguas de lluvia. Además, protege la capa de base asfáltica contra la acción abrasiva de las ruedas de los vehículos. Los materiales bituminosos que se emplean pueden ser asfaltos líquidos, emulsiones y alquitranes. Esos materiales son aplicados por medio de un distribuidor o presión en cantidades que varían de 0.5 a 1.5 litros sobre metro cuadrado. Según las características de las capas de sellos, los sellos deben llevar una cubierta secante de arena o agregado fino. La cantidad de material petróleo varía generalmente entre 5 y 10 kilogramos sobre metro cuadrado. El diseño de toda esta estructura de carretera está basada totalmente en la presión de carga ejercida por los camiones que lo transitan, es decir, el peso por eje característico de cada camión. Bien, Brian, muchas gracias por la lectura. Entonces, esta capa está formada por materiales bituminosos de asfalto o alquitrán. No es el alquitrán que venden en la ferretería, sino es distinto. Generalmente tiene el nombre de cemento asfáltico y tiene su especificación. El más comercial que se utiliza es la especificación 85/100. Y muchas veces cuando se va a colocar esta capa de rodadura, se diseña dependiendo al peso que va a aguantar o soportar la movilidad. Entonces, se tiene que diseñar y eso tiene que mucho ver el tipo de camiones y los ejes de las movilidades que van a circular. Entonces, vamos a ir viendo a continuación los tipos de ejes de movilidades de transporte que existen. ¿Ya? Y es bien importante que entiendan esto porque esto es la base para materias de carreteras 2, para la mención de vialidad y otro tipo de cosas, ¿no? De esa mención de vialidad. Clase y tipos de ejes. Vamos a hablar acerca del eje simple. A ver, esta partecita, a ver, léelo. Betsy, ¿puedes leerlo, por favor? Me parece que no está disponible. A ver, Jessica, Alejandra, ¿puedes leerlo, por favor? Eje simple. Se denomina eje simple al elemento constituido por un solo eje no articulado a otro. Puede ser motriz o no, direccional o no, anterior, central o posterior.
El peso máximo admisible para un eje simple de 2 neumáticos es de 7.000 kilogramos, 15 kips. Bien, entonces el eje simple es lo que tienen la mayoría de las movilidades. Y generalmente se habla del eje trasero. No estamos hablando de las ruedas direccionales, sino de la parte de atrás que soporta la carga. Esto es la corona que transmite la transmisión del motor a las ruedas. Esta es la vista en perfil del eje. Y estos dos neumáticos soportan 7 toneladas, 7.000 kilos o 15 kips. Entonces han debido ver algunos autos de carga de pasajeros o de mercancías que por lo general en la parte de atrás tienen un solo eje. Y aparte tienen el eje de dirección, ¿no? Pero atrás está... No se escucha ahí. No se escucha. Hola, hola. ¿Me escuchan? Ahora sí, Inge. Ya esta cosa se anda cortando. Se lo escucha entrecortado. Esto de acá es el eje simple, pero con doble neumático. 4 neumáticos en total. ¿Sí? Tiene una capacidad máxima de carga de 11 toneladas. ¿Sí? Entonces, esto tiene una mayor capacidad. Cuando uno compra peaje, por ejemplo, al Valle Alto, esto le cobran 3 bolivianos. Pero va con esto, con par, le cobran 6 bolivianos, el doble. ¿Sí? Puede ser el auto el mismo tamaño, pero por el hecho de que tiene par en cada lado, el peaje es mayor, porque la capacidad de carga también es mayor. ¿Sí? Transmite mayor carga. Ahora, algo que es clásico es el eje tandem. A ver, esta parte, ¿quién lo va a leer? Israel Saca, por favor. ¿Estás ahí, Israel? ¿Puedes leerlo, por favor? No hay. Jesús Huanca, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Estás ahí, Jesús? A ver, John Steve, ¿puedes leerlo? Sí, eje tandem. Se denomina eje tandem
al elemento constituido por dos ejes articulados al vehículo por dispositivos comunes, separados por una distancia menor a 2.4 metros. Estos reparten la carga en partes iguales sobre los dos ejes. Los ejes de este tipo pueden ser motrices, portantes o combinados. El peso máximo admisible para un eje tándem de 4 neumáticos es de 10.000 kilogramos, en paréntesis, 22 kips. Bien, este tipo de sistema se ve por lo general en las volquetas, ¿sí? Esta es la parte de atrás que soportan la tolva y en la parte de adelante tiene la rueda direccional. Entonces estas dos ruedas de atrás tienen una separación menor a 2.4 metros. Algunos tipos de volquetas tienen doble corona, es decir que las dos generan tracción. Y algunas simplemente tienen tracción en una y la otra es libre y algunas incluso se levantan. ¿Sí? Eso se llaman los camiones al zapata. Hay los pachachu que tienen las dos sobre tierra y empiezan a generar tracción. Esto pero es con rueda simple. Hay también, fíjense, con doble neumático en la parte de la tracción y esta parte neumático simple. Esto es más que todo es una alzapata. Y también hay con 8 neumáticos. Esto ya es el pachachu que llaman acá. Tiene una capacidad de 18.000 kilogramos. 18 toneladas. Este 14 toneladas y este otro 10 toneladas. Entonces es importante que entiendan y aprendan a distinguir. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de lo que es el eje tándem, rueda simple, rueda doble con simple y la doble con doble tracción. ¿Sí? Ahora hablemos del eje trídem. Ese es un eje de mayor capacidad de carga. A ver, esto de acá, velo. A ver, Juan Carlos, ¿puedes leerlo, por favor? Trident. Sí, ingeniero. Sí, lo voy a leer. Se rodea eje trident al elemento constituido por tres ejes articulados al vehículo por dispositivos comunes, separados por distancias menores a 2.4 metros. Estos reparten la carga sobre los tres ejes. Los ejes de este pueden ser motrices, portantes o combinados. El peso máximo admisible para un eje trident de 6 neumáticos es de 17.000 kilogramos, 37 kips. Bien, entonces fíjense que el eje trident en la parte de atrás tiene 3 neumáticos. A ver, denme un momento, por favor. Bien, entonces este eje trident
6 neumáticos. Ahora, hablemos acerca de este otro eje tridem que tiene 2 ejes con 2 pares y un eje con un par. Y cada uno está separado a menos de 2.4 metros. Este tiene una capacidad de carga de 21 toneladas. Hay otro eje de 12 neumáticos que tiene pares en 3 ejes. Y esto tiene una capacidad de 25 toneladas. Es bueno conocer esto porque así podemos conocer para qué tipo de camiones y qué tipo de asfalto tenemos que diseñar para que pueda soportar el camino estas cargas. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando en las trancas pesan los autos o los camiones, dependiendo al tipo de eje, saben cuánto tiene que pesar como máximo. Y así determinan el peso si está dentro del reglamento o es demasiado. Porque demasiado peso daña la carretera. Bien, hablemos del eje doble. El eje doble tiene esta particularidad. A ver, esta parte, léelo Judith, por favor. ¿Puedes leerlo, Judith? Ya se ha cortado, jóvenes. El eje doble, una combinación de 2 ejes separados, para no tener este detalle, por una distancia mayor a 2.4 metros. Y miren, cada eje soporta 11 toneladas. Pero estos están separados a más de 2.4. Cuando es menos, podemos decir que es un eje tandem. ¿Sí? Y uno de ellos tiene tracción, pero nunca los dos. Ahora el eje triple, la misma idea, pero separados a más de 2.4 metros. Y cada uno lleva 11 toneladas. ¿Sí? Fíjense. ¿Esto qué eje es? ¿Qué diríamos? ¿Qué eje es esto? A ver, jóvenes, ¿qué eje es este? Simple, Inge. Eje simple. Este. Doble. ¿Qué eje es este? Doble. Este es simple con par de neumáticos. ¿Sí? ¿Esto qué eje es? ¿Qué eje es ese, jóvenes? A ver, entre estos dos, ¿qué eje es?
El trident. Trident es Inge. No, no, El segundo es trident. no, no, es tandem, jóvenes. Eje tandem, Tandem. ¿ya? Esto es trident. Ya, esto es trident. Menor a 2.4. ¿Y esto qué es? Igual sería. 4x ya serían. Trident igual. Esta es una mezcla. Este de acá. Este es eje tandem. Y esto de acá es un eje tandem con una mezcla doble. A este tipo de autos le llaman araña aquí en el medio. ¿Han escuchado eso? Volquetas o camiones araña. No. No. Sí. Yo he escuchado Inge porque tiene otra llanta más al medio después de la delantera. Le llaman araña porque tiene 8 patas como la araña, ¿o ve? Doble dirección. Tiene doble corona atrás y genera una adelante tiene dos direcciones, Inge. Sí, doble dirección, doble por eso. ayuda a que gire más rápido, ¿sí? Esta de acá es direccional, se mueve de acuerdo a esto, ¿no? Entonces, si este se mueve a un lado, este se mueve igual, no es independiente su movimiento. Este es el trident, ¿sí? Esto también es un trident, pero de mayor carga. Esto paga más peaje que esto, ¿no es cierto? Porque cada uno es 11 toneladas, ¿no? Esto, ¿qué es esto? Esto de acá, ¿qué es? Eje tandem, ¿no ven? De aquí adelante hay un tandem, doble tandem. Miren esto. ¿Qué eje es esto? Simple. Simples. Simple. No, doble, jóvenes, eje doble. Porque puede ser simplemente de soporte, no necesariamente tiene que tener tracción, ¿sí? Ni direccional, sino que simplemente es de apoyo. Este es un eje doble, está a más de 2.4 metros. Esto también es un eje doble. Esto, ¿qué eje es esto? Tandem. No, no es tandem esto. Tandem doble. Triple. No, esto es triple eje. 2.4, 2.4, 2.4 y esto está a más de 2.4. Es triple eje. ¿Ya? Otro triple eje. Esto, ¿qué sería esto? Doble.
Doble. Muy bien. Esto también es doble. Miren, longitud máxima 18 metros. ¿Esto qué es? Triple. Triple. Longitud 20.5. Esa es la máxima permitida. Ustedes han visto que autos así, aquí atrás tienen un letrero donde habla de la longitud. ¿Sí? Esto Triple igual. triple. ¿Sí? Ahora, ¿esto qué es? Triple también A Inge ver, o ¿qué doble. diría? Es un eje tandem. Aquí atrás, ¿no ven? Doble con eje tandem. Una combinación. Esto lo mismo. Esto eje tandem con doble. Esto es más común ver acá en el medio, ¿no es cierto? ¿Han visto? Esta es la chata que dice. Sí. Y esto es alzapata. ¿No ven? Sube este arriba. Este es tandem. Simple con tandem. Este es tandem, tandem y simple. Este sube arriba. Ese también es común, ¿no? Tandem y doble. Tandem, tandem, simple. Lo mismo acá. Tandem y doble. Pero este tiene también otro tandem. Este es direccional. Este de aquí atrás. Este ya es una especie de araña. Este es lo que llaman el pachacho. Doble. Sí, los dos tienen tracción. Aquí lo mismo. Estos dos tienen tracción. Los dos funcionan. Y estos solamente son de apoyo. Fíjense esto. Una araña. Pachacho aquí atrás. Entonces esto es tandem, tandem y simple. Tandem, tandem, simple. Y aquí hay un tandem también. Y este es direccional. ¿Y esto qué es? ¿Cómo se llama esto? Trident. Y aquí hay un doble. Este también sube arriba. Que hay otro trident, tandem y simple. Lo mismo. Trident y doble. Todos tienen que medir hasta 20,50. Trident, tandem, simple.
trident, simple y tandem. Miren, total 45 toneladas. Eso también es común ver, hay autos así. Generalmente los que llenan arena, los chapatolvas, son trident. Ese ya tiene una rueda direccional, tandem y doble. Fíjense, todas esas combinaciones llevan 45 toneladas. Bien, se ha cortado esta cosa otra vez. Este es un tandem doble, dos tandemes y un simple, dos tandemes y un simple. Fíjense esto, esta es una chapatolva. Tandem y doble. Aquí también tenemos otro modelo. Este lleva solo 40, este solo 36 toneladas. 39 este. 43. 45 es lo máximo de esta combinación. Y así podríamos ir viendo más modelos, ¿no? Pero no pasan los 45 toneladas. Este es tipo flota, 18 toneladas. 21 toneladas para pasajeros, 25 de esta forma, 24, este 28,